Las risas alrededor de la mesa se detuvieron en el momento en que saqué mi teléfono. La nueva novia de Brandon, esa que llevaba 20 minutos burlándose de mí, se quedó callada de repente. Mi suegro, que acababa de decirme que dejara de hacer quedar mal a su familia, miraba la pantalla con la boca abierta. La mano de mi esposa, Elena, se congeló a mitad de camino hacia su copa de Rioja, y Brandon, mi cuñado, que había estado alentando los ataques de su novia toda la noche, parecía haber tragado algo podrido. Me llamo Mateo Moreno. Tengo 34 años y, hasta esa cena de domingo en casa de mis suegros, pensaba que me había casado con una familia decente. Llevaba 8 años con Elena, 5 de ellos casados, y me había pasado todo ese tiempo desviviéndome por encajar en la dinámica de los García Serrano. Eran la típica familia de sangre azul del barrio de Salamanca, en Madrid, de esos que nunca te dejan olvidar que vienen de un linaje superior al lugar de donde tú saliste. Yo vengo de un barrio obrero de Vallecas. Mi padre conducía camiones y mi madre trabajaba como cajera en un Mercadona. Pero yo había construido algo propio. A los 28 años fundé mi propia consultora de logística. A los 32, la convertí en una operación multimillonaria y ahora daba empleo a 47 personas en 3 sedes diferentes. Los García Serrano lo sabían, pero nunca lo reconocían. Para ellos, yo seguía siendo el chico del barrio equivocado que simplemente tuvo suerte. La cena empezó con normalidad. Elena y yo llegamos a la casa de sus padres en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón a las 20, como hacíamos casi todos los domingos. El lugar era un chalet imponente que parecía sacado de una revista de decoración. Su padre, Ricardo García Serrano, era dueño de una red de concesionarios de coches por toda España. Su madre, Victoria, pasaba los días colaborando en patronatos benéficos y organizando galas de recaudación de fondos. Brandon, el hermano menor de Elena, ya estaba allí cuando llegamos. Tenía 29 años, trabajaba en ventas en uno de los concesionarios de su padre y cambiaba de novia cada pocos meses. Esta vez había traído a Lucía, una chica de 26 años que trabajaba en marketing, según la presentación que hizo Victoria cuando entramos al comedor. Lucía era atractiva de esa forma pulida que a algunas mujeres les lleva horas conseguir. Melena rubia perfectamente lisa, un vestido de marca que probablemente costaba más que el alquiler mensual de mucha gente, y ese tipo de confianza que nace de no haber escuchado nunca un no en su vida. Mateo, dijo Victoria mientras tomábamos asiento. Lucía trabaja para Garrido y Asociados, ya sabes, la agencia de marketing del centro. Asentí cortésmente. Encantado de conocerte, Lucía. Ella sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. Igualmente. Brandon me ha contado mucho sobre su familia. Los primeros 20 minutos de la cena transcurrieron con la charla habitual de los García Serrano. Ricardo hablaba de las cifras de ventas de los concesionarios, Victoria discutía la próxima subasta benéfica y Brandon presumía de una gran venta que había cerrado esa semana. Elena habló de su trabajo como decoradora de interiores. Nadie me preguntó por mi empresa. Eso era lo normal. Los García Serrano tenían una forma de hacerte sentir que no valía su atención a menos que les estuviera sirviendo de alguna manera. Entonces Lucía empezó. Y dime, Mateo, dijo, cortando su salmón con movimientos precisos. Elena mencionó que diriges algún tipo de negocio de consultoría. Así es, respondí. Consultoría logística. Ayudamos a las empresas a optimizar sus cadenas de suministro y redes de distribución. Ella asintió lentamente, como si le acabara de decir que coleccionaba chapas para vivir. Suena interesante. O sea que les dices a los camioneros por dónde ir. Brandon se rió. Elena me lanzó una mirada de disculpa pero no dijo nada. No exactamente, dije con calma. Analizamos operaciones logísticas completas y desarrollamos estrategias para reducir costes y mejorar la eficiencia.
Es un trabajo bastante complejo que implica análisis de datos, modelado de redes y planificación estratégica. Lucía bebió un sorbo de vino, sonriendo levemente. Claro, claro. Error mío. Entonces, ¿eres como un mando intermedio, pero de camiones? Ricardo soltó una carcajada. Victoria sonrió tras su copa. Elena estudiaba su plato como si contuviera los secretos del universo. Sentí esa opresión familiar en el pecho que siempre aparecía cuando los García Serrano decidían recordarme que yo no era realmente uno de ellos. Pero en 8 años había aprendido a aguantar. Contraatacar nunca funcionaba, solo empeoraba las cosas. Algo así, dije en voz baja. Y ese fue mi error. En el momento en que retrocedí, Lucía detectó debilidad. Brandon me ha dicho que creciste en Vallecas, continuó Lucía, y ahora había algo depredador en su tono. Debió de ser duro. Quiero decir, he pasado por allí en coche un par de veces. No es precisamente la zona más bonita. No estaba mal, dije. Buena gente, comunidad fuerte. Oh, estoy segura, dijo Lucía con falsa simpatía. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿verdad? Quiero decir, no todo el mundo puede permitirse colegios privados y veranos en Sotogrande. Eso es lo que hace grande a este país. Ya sabes, gente de todos los estratos puede prosperar. La mesa se quedó en silencio. Incluso Brandon parecía ligeramente incómodo, aunque seguía sonriendo. A Mateo le ha ido muy bien, intervino finalmente Elena, con voz débil. Oh, absolutamente, asintió Lucía con entusiasmo. Quiero decir, pasar de ese entorno a dirigir tu propio negocito, eso es el sueño español. Muy impresionante. Negocito. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Miré alrededor de la mesa. Ricardo estaba muy concentrado en su comida. Victoria estaba rellenando su copa de vino. Brandon intentaba no reírse. Y Elena estaba allí sentada, en silencio, dejando que una desconocida insultara a su marido en casa de sus padres. Probablemente deberíamos hablar de otra cosa, dije en voz baja. ¿Por qué? Preguntó Lucía con falsa inocencia. Me parece fascinante. Me encanta escuchar historias de éxito de personas que han superado la adversidad. Es muy inspirador. Ya ni siquiera intentaba ser sutil. Cada palabra estaba calculada para recordarme que yo no era lo suficientemente bueno, que no pertenecía allí, que tenía suerte de estar sentado a esa mesa con personas que eran mucho mejores que yo. Lucía tiene razón, dijo Brandon, uniéndose finalmente. Mateo ha recorrido un largo camino. ¿Te acuerdas cuando lo conocimos, papá? Conducía aquel Seat viejo con un golpe en la puerta. Ricardo sonrió. Me acuerdo. ¿De qué año era ese coche, Mateo? Del 96, dije. ¿Todavía funciona? Preguntó Lucía dulcemente. Lo vendí hace años. Ah, menos mal. Quiero decir, una vez que empiezas a ganar dinero de verdad, puedes permitirte mejorar esas cosas. Dinero de verdad. Como si los ingresos de 7 cifras que había generado el año pasado no fueran lo suficientemente reales. Victoria decidió unirse a la diversión. Mateo siempre ha sido muy práctico con el dinero, muy cuidadoso con los gastos. Supongo que eso viene de crecer sin mucho. Sentí que se me tensaba la mandíbula. 8 años de esto. 8 años de indirectas sutiles, cumplidos con doble sentido y de hacerme sentir que debería estar agradecido de que me dejaran casarme con su hija. ¿Sabéis qué me parece tan admirable? Continuó Lucía, y supe que lo siguiente sería peor. La gente que trabaja con las manos, el trabajo obrero de verdad. Tu padre era camionero, ¿verdad, Mateo? Es camionero, corregí. No ha muerto. Cierto. Perdona.
Es camionero. Es un trabajo tan honesto. Mi padre siempre dice que necesitamos gente dispuesta a hacer esos trabajos. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Brandon se reía abiertamente ahora. Elena tenía lágrimas en los ojos, pero seguía sin decir nada. Ricardo y Victoria observaban el espectáculo como si fuera entretenimiento de sobremesa. Lucía, dije, manteniendo la voz nivelada, creo que estás siendo irrespetuosa. ¿Irrespetuosa? Parecía genuinamente sorprendida. Te estoy dando un cumplido. Digo que admiro a la gente que viene de la nada y consigue algo. ¿Cómo es eso irrespetuoso? Ricardo intervino finalmente. Mateo, creo que estás siendo un poco sensible. Lucía solo está conversando. Está insultando a mi familia y a mi origen. Nadie está insultando a nadie, dijo Victoria con frialdad. Estás haciendo que esto sea incómodo para todos. Miré a Elena, suplicándole en silencio que dijera algo, lo que fuera, para defenderme o al menos reconocer lo que estaba pasando. Pero ella se quedó allí, congelada. Quizás deberías relajarte, sugirió Brandon. Lucía no lo decía con mala intención. Estás siendo un poco dramático. ¿Yo era el dramático? Sentí la rabia subiendo por mi pecho, caliente y afilada. Sí, dijo Ricardo con firmeza. Estás haciendo quedar mal a mi familia al sobreactuar ante una simple conversación. Lucía es una invitada en nuestra casa y la estás haciendo sentir incómoda. Me quedé mirando a mi suegro, el hombre que llevaba 8 años tratándome como si fuera el servicio, el hombre que nunca preguntaba por mi negocio, que nunca reconocía mi éxito, que nunca me trataba como si valiera su tiempo. Y ahora me decía que yo estaba haciendo quedar mal a su familia. Pido disculpas, dije finalmente. No pretendía incomodar a nadie. La sonrisa de Lucía se ensanchó. No te preocupes. Lo entiendo perfectamente. A veces la gente se pone a la defensiva con sus orígenes. Es natural. La conversación siguió adelante. Lucía empezó a hablar de su trabajo en Garrido y Asociados, de los grandes clientes con los que trabajaban, de las campañas importantes en las que participaba. Brandon colgaba de cada una de sus palabras. Victoria hacía preguntas interesadas. Ricardo asentía con aprobación. Y algo en mí cambió. Saqué mi teléfono por debajo de la mesa y empecé a buscar. Busqué el sitio web de Garrido y Asociados, revisé su lista de clientes y sus comunicados de prensa recientes. Luego busqué el nombre de Lucía, encontré su perfil de LinkedIn y lo contrasté con el directorio de la empresa. Lucía, dije, interrumpiendo su historia sobre una campaña en la que supuestamente había trabajado. ¿Cuánto tiempo llevas en Garrido y Asociados? Unos 8 meses, dijo con orgullo. Empecé como consultora senior de marketing, pero ya me están considerando para un puesto de directora de cuentas. Impresionante, dije. ¿Y decías que trabajas con sus clientes principales? Sí. Bueno, formo parte del equipo que los gestiona. Es un trabajo muy colaborativo. ¿Qué clientes específicamente? Ella vaciló un momento. Bueno, no puedo revelar nombres de clientes por acuerdos de confidencialidad, pero créeme, son grandes marcas. Asentí lentamente. Claro. Confidencialidad. Tiene sentido. ¿Por qué lo preguntas? Dijo Brandon, de repente a la defensiva. Solo curiosidad por el trabajo de Lucía, ya que ella estaba tan interesada en el mío antes. La sonrisa de Lucía se había congelado un poco. No pasa nada, Brandon. Mateo solo está conversando. Sabes, continué, dejando mi teléfono sobre la mesa, es curioso que menciones esa agencia. De hecho, tengo cierta conexión con ella. La temperatura en la habitación bajó notablemente. Ah, sí. La voz de Lucía era cautelosa ahora. Sí.
Verás, hace unos 6 meses, mi empresa buscaba renovar su imagen. Necesitábamos una agencia de marketing que entendiera la consultoría logística B2B. Enviamos solicitudes de propuesta a varias agencias de la zona. Cogí mi teléfono y abrí mi correo. Garrido y Asociados fue una de ellas. Al final nos decidimos por otra firma, pero aún guardo toda la correspondencia. Ricardo me observaba ahora con los ojos entrecerrados. Victoria había dejado de comer. El caso es, dije, pasando correos en mi pantalla, que durante ese proceso llegué a conocer bastante bien la estructura de la agencia, sus clientes y sus miembros del equipo. Lucía se había puesto muy pálida. Estoy mirando su lista de clientes ahora mismo, continué. ¿Y sabes qué es lo interesante? Las grandes marcas que mencionaste son casi todos negocios locales. Un par de cadenas de restaurantes regionales, algunas tiendas minoristas pequeñas, una clínica dental. No hay nada malo en ello, por supuesto. Alguien tiene que trabajar con los clientes pequeños. Yo nunca dije que fueran empresas del IBEX 35, dijo Lucía rápidamente. No, pero lo insinuaste. Dijiste grandes marcas. Hiciste que sonara muy impresionante. Miré a Brandon. Y ese puesto de directora de cuentas que mencionó tampoco es exacto. Verás, tengo un amigo que trabaja allí, en Garrido y Asociados. Javi Palmero. Es director creativo allí. Abrí mi hilo de mensajes con Javi y lo mostré a la mesa. Le acabo de escribir mientras Lucía hablaba, preguntándole si tienen a alguien llamada Lucía trabajando allí. El silencio era absoluto. Dice que sí tienen a una Lucía, pero no es consultora senior. Es una auxiliar administrativa. Un puesto de nivel inicial. Responde al teléfono, programa reuniones y, de vez en cuando, ayuda a preparar materiales para presentaciones. La cara de Lucía pasó del pálido al rojo intenso. No hay ninguna consideración para un puesto de directora de cuentas, continué. No hay ningún equipo gestionando grandes clientes. Ella es la persona que hace las fotocopias y pide el catering para las reuniones. Mateo. Empezó Elena. Espera, que no he terminado. Miré directamente a Lucía. Te has pasado los últimos 20 minutos burlándote de mi origen, de mi familia y de mi negocio. Has llamado a mi empresa Negocito. Has insinuado que yo apenas era mejor que un encargado de almacén. Has hablado de mí como si fuera un caso de caridad que tuvo suerte. Abrí la web de mi empresa en el móvil y la giré hacia la mesa. Esto es Moreno Logistics Consulting. Tuvimos 7,8 millones de euros en ingresos el año pasado. Empleamos a 47 personas. Nuestros clientes incluyen 3 empresas multinacionales y 7 grandes distribuidores regionales. El mes pasado cerramos un acuerdo con una cadena nacional de supermercados que generará 2 millones de euros en honorarios durante los próximos 3 años. Miré a Ricardo. Eso es más de lo que genera tu mejor concesionario en un año, Ricardo. Su cara se puso de un rojo oscuro. Y Lucía, continué, mientras estabas ahí sentada burlándote de mi padre por ser camionero y de mi madre por trabajar en un supermercado. Olvidaste mencionar que apenas ganas 22.000 euros al año respondiendo teléfonos. Eso es menos de lo que gana mi analista junior más reciente. El silencio se prolongó tanto que podía oír el tic-tac del reloj antiguo en el pasillo. Tú no sabes nada de mí, dijo finalmente Lucía, con voz temblorosa. Sé que eres una mentirosa, respondí con calma. Sé que has estado sentada aquí la última hora fingiendo ser algo que no eres mientras te burlabas de alguien que realmente ha construido algo real. Y sé que todos en esta mesa estaban perfectamente felices de dejarte hacerlo porque les hacía sentir superiores al chico de Vallecas. Brandon se levantó. No puedes hablarle así. Siéntate, Brandon. Estoy hablando con tu padre ahora. Me giré hacia Ricardo.
Me dijiste que estaba haciendo quedar mal a tu familia. Me dijiste que dejara de sobreactuar. Te quedaste ahí sentado y dejaste que una desconocida me insultara, insultara a mis padres, insultara todo lo que he construido, y no hiciste nada. Peor que nada, te uniste a ella. Mateo, creo que deberías marcharte, dijo Victoria con frialdad. Estoy de acuerdo, pero primero, dejadme dejar algo muy claro. Me puse de pie y miré alrededor de la mesa. Durante 8 años, he aguantado vuestra condescendencia. He aguantado vuestros cumplidos con doble sentido. He aguantado vuestras bromas sobre mi coche, mi ropa, mi origen. He sonreído en cada cena familiar donde me habéis hecho sentir que debería estar agradecido por dejarme sentar a vuestra mesa. Miré a Elena. Y tú nunca me has defendido. Ni una sola vez. Te has quedado ahí sentada cada vez y has dejado que me traten como si fuera inferior a ellos. Como si yo tuviera suerte de estar contigo en lugar de ser al revés. Mateo, por favor, susurró Elena. He terminado, dije simplemente. He terminado de fingir que esto es normal. He terminado de aceptar la falta de respeto de personas que han logrado menos que yo, pero actúan como si fueran la realeza. Y, sobre todo, he terminado de escuchar a una auxiliar administrativa burlarse de mi familia mientras todos sonreís y asentís. Lucía estaba llorando ahora. Victoria estaba de pie, furiosa. La cara de Ricardo era un poema de rabia contenida. Brandon parecía querer pelear, pero ya no me importaba. Elena, dije, tienes que tomar una decisión. Puedes quedarte aquí con tu familia y dejar que sigan tratándome como basura, o puedes venir conmigo ahora mismo y podemos construir algo mejor que esto. Todos la miraban. Elena lloraba, con el rímel corriendo por sus mejillas. Mateo, no puedes simplemente. Empezó. ¿Sí o no, Elena? Ahora mismo. El momento se estiró. Observé a mi esposa, la mujer que había amado durante 8 años, la mujer con la que había construido una vida, luchando con la pregunta más sencilla del mundo. ¿Estar con su marido o estar con la gente que llevaba 8 años haciéndole sentir insignificante? Mateo. Es mi familia. Comenzó ella. Esa es mi respuesta, entonces, dije. Salí de ese comedor, salí de esa casa y no miré atrás. Ni cuando Victoria me gritó. Ni cuando oí a Elena llorar. Ni cuando Brandon salió a la puerta gritando que lo había arruinado todo. Me subí a mi coche, el BMW que había comprado con el dinero que yo mismo había ganado, y conduje hasta nuestro piso, el piso que yo pagaba, con muebles que yo había comprado, en un edificio que yo había elegido. Aquella noche recibí un mensaje de Javi Palmero. Tío, ¿qué ha pasado? Acaban de echar a Lucía. Su jefa se ha enterado de que ha estado mintiendo sobre su puesto a todo el mundo, incluido su novio y su familia. Al parecer, tu mensaje lo destapó todo. No respondí. Me quedé allí sentado en mi salón bebiendo un whisky caro que los García Serrano me habían regalado por Navidad hacía 2 años. Y pensé en el momento en la mesa cuando las sonrisas de todos se desvanecieron. El momento en que se dieron cuenta de que el chico de Vallecas ya no era alguien a quien pudieran mirar por encima del hombro. Elena llegó a casa a medianoche. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó frente a mí sin decir nada durante mucho tiempo. Humillaste a Lucía, dijo finalmente. Lucía se humilló sola. Perdió su trabajo por tu culpa. Perdió su trabajo porque mintió y la pillaron. Eso no es culpa mía. Elena sacudió la cabeza. Mi familia piensa que eres un monstruo. Tu familia piensa que soy inferior a ellos. Siempre lo han pensado. La única diferencia es que ahora he dejado de fingir que no me doy cuenta. Mateo, son mis padres, mi hermano. No puedo simplemente cortar con ellos.
No te pido que cortes con ellos. Te pido que me defiendas cuando me tratan como basura. Te pido que estés de mi lado por una vez en 8 años. Se quedó callada mucho tiempo. No sé si puedo hacer eso. Y ahí supe que mi matrimonio había terminado. Nos separamos 3 semanas después. Elena se volvió a vivir con sus padres temporalmente. Los papeles del divorcio llegaron 2 meses después. Ella quería el piso, la mitad del valor de mi empresa y una pensión compensatoria. Le di el piso, ya estaba cansado de vivir en un espacio que ella había elegido. Pero luché por la empresa y gané. Ella nunca se había involucrado en la compañía, nunca había contribuido a su crecimiento, ni siquiera se había interesado por lo que yo hacía. El juez estuvo de acuerdo conmigo. Ricardo intentó intimidarme durante el proceso de divorcio, amenazó con hacerme las cosas difíciles con sus contactos, sus abogados y su dinero. Pero lo que pasa con tener dinero de verdad, frente a solo actuar como si lo tuvieras, es que cuando llega el momento de la verdad, los recursos importan más que la reputación. Mis abogados eran mejores que los suyos. Mi documentación era mejor que sus fanfarronadas. Y cuando todo se resolvió, Elena obtuvo mucho menos de lo que esperaba. Lucía y Brandon rompieron a las 2 semanas de aquella cena. Al parecer, una vez que todos supieron que había estado mintiendo sobre su trabajo, Brandon decidió que ya no era lo suficientemente impresionante para él. Ella volvió a casa de sus padres y aceptó un trabajo en otra agencia. Esta vez fue honesta sobre su nivel de entrada. Oí a través de amigos comunes que llegó a pedirle perdón a Elena por lo ocurrido. A mí no, nunca a mí. Pero al menos reconoció que se había pasado de la raya. Los García Serrano no volvieron a hablarme después de que se finalizara el divorcio. Me pareció bien. Yo tampoco tenía nada que decirles. Pero esto es lo que pasó que hizo que todo valiera la pena. Unos 6 meses después del divorcio, estaba cenando en un restaurante del centro con un cliente potencial. Un sitio elegante, manteles blancos, una extensa carta de vinos. El tipo de restaurante en el que los García Serrano se sentirían como en casa. Estaba a mitad de explicar los servicios de mi empresa cuando noté que sentaban a Ricardo y Victoria a 3 mesas de distancia. Me vieron en el mismo momento en que yo los vi a ellos. Por un segundo, Ricardo pareció que iba a acercarse para montar una escena, pero entonces vio con quién estaba sentado. Lo reconoció. Santiago Moreno, CEO de Logística Mediterránea, una de las mayores empresas de transporte de España. El mismo apellido que yo. No era coincidencia. Era mi tío por parte de padre. El lado exitoso de la familia por el que los García Serrano nunca se molestaron en preguntar. Mi padre conducía camiones, su hermano era el dueño de la empresa de camiones y de varias más. Y acababa de aceptar invertir en mi consultora para ayudarnos a expandirnos por toda Europa. Observé la cara de Ricardo mientras se daba cuenta de esto. Vi cómo comprendía que el chico de Vallecas al que había despreciado durante 8 años no solo tenía éxito por méritos propios, sino que tenía respaldo familiar. Familia de verdad. De la que aparece cuando la necesitas. Mi tío Santiago notó que Ricardo nos miraba y se inclinó. ¿Los conoces? Son mi ex familia política, dije en voz baja. Santiago miró hacia ellos y sonrió. ¿Los que se creían mejores que nosotros? Esos mismos. ¿Quieres que vaya a saludar? He estado buscando una excusa para comprar algunos concesionarios. Específicamente los suyos. Lo pensé. Pensé en la satisfacción de ver la cara de Ricardo mientras mi tío le hacía una oferta que no podría rechazar, para luego desmantelar poco a poco todo lo que había construido. Pero luego pensé en aquella cena, en las lágrimas de Lucía, en la elección de Elena, en el momento en que salí de aquella casa y me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. No, dije. Terminemos nuestra cena. No valen el tiempo. Y así lo hicimos.
Cuando pasé por delante de la mesa de Ricardo al salir, me detuve y lo miré. Hola, Ricardo. Victoria. ¿Disfrutáis de la comida? La mandíbula de Ricardo estaba tan apretada que pensé que se le rompería un diente. Victoria no me sostuvo la mirada. La comida es excelente aquí, continué con tono conversacional. Mi tío Santiago y yo venimos siempre que nos reunimos para hablar de negocios. Está pensando en expandirse por Madrid. Quizás le mencione vuestros concesionarios. Podría ser una oportunidad de adquisición interesante. Sonreí, no con maldad, sino profesionalmente. Disfrutad de la velada, dije, y salí por la puerta. Eso fue hace 3 años. Desde entonces, Moreno Logistics Consulting ha triplicado su tamaño. Abrimos oficinas en Barcelona y Lisboa. Cerramos contratos con 2 multinacionales del IBEX. El año pasado, nuestra facturación alcanzó los 26 millones de euros. Me compré una casa en Javia, justo frente al mar. Un sitio precioso. Mejor que el chalet de los García Serrano en Pozuelo. No la compré para presumir. La compré porque me la gané y la quería. Oí por amigos comunes que Elena se volvió a casar. Un tipo que trabaja en finanzas. Espero que sea feliz. De verdad lo espero. Pero también espero que haya aprendido algo de lo que pasó. Espero que haya aprendido que quedarse de brazos cruzados viendo cómo alguien a quien amas es despreciado no es lealtad a tu familia, es traición a tu matrimonio. Espero que haya aprendido que el origen no determina el valor. Que de donde viene alguien importa menos que a dónde va. Y espero que haya aprendido que, a veces, la persona que todos piensan que tiene suerte de estar a la mesa es, en realidad, la persona más valiosa de allí. En cuanto a Lucía, me la encontré hace 1 año en un evento de networking. Trabajaba para una pequeña startup, haciendo marketing de verdad esta vez. Había madurado un poco, perdido algo de esa arrogancia pulida que tenía. Me vio al otro lado de la sala y noté que debatía si acercarse o esconderse. Después de unos minutos, se acercó. Mateo, dijo, te debo una disculpa. Sí, me la debes. Fui horrible contigo aquella noche. Intentaba impresionar a Brandon y a su familia, y llegué demasiado lejos. Lo siento. La estudié por un momento. Parecía sincera. La gente cambia a veces. Disculpas aceptadas, dije. Pero Lucía, no solo llegaste demasiado lejos. Revelaste algo sobre ti misma. Estabas dispuesta a hundir a otra persona para elevarte tú. Eso no es solo mal comportamiento. Es mal carácter. Ella asintió lentamente. Tienes razón. He estado trabajando en eso. Terapia, autorreflexión. Todo eso. Intento ser mejor. Buena suerte con ello, dije. Y lo decía en serio. Pero también me alejé, porque algunas personas merecen segundas oportunidades, pero eso no significa que tengas que ser tú quien se las dé. Mirando atrás hacia aquella cena ahora, me doy cuenta de que fue lo mejor que pudo pasarme. Me obligó a reconocer finalmente lo que había estado ignorando durante 8 años. Que me había casado con una familia que nunca me respetaría y que había elegido a una esposa que no me defendería cuando importaba. Y me liberó para construir la vida que realmente quería, en lugar de la vida que pensaba que debía querer. Mis padres vinieron a visitarme el mes pasado. A mi madre le encantó la casa nueva. Mi padre se quedó en la terraza mirando el mar y sacudió la cabeza con asombro. Nunca pensé que un chico de nuestro barrio acabaría aquí, dijo. Me criaste bien, papá. Me enseñaste que el trabajo honesto y tratar a la gente con respeto importan más que de dónde vienes. Él sonrió. Tu madre y yo estamos orgullosos de ti, Mateo. No por el dinero o la casa, sino porque no dejaste que nadie te hiciera sentir menos de lo que eres.
Esa es la verdadera lección de aquella cena. No que yo tuviera dinero o éxito o contactos, sino que finalmente me negué a aceptar ser tratado por menos de lo que valía. Los García Serrano me enseñaron algo valioso, aunque no fuera su intención. Me enseñaron que el respeto tiene que ser exigido a veces. Que ser amable y complaciente esperando que la gente vea eventualmente tu valor no funciona cuando ellos ya han decidido que estás por debajo de ellos. A veces tienes que sacar tu teléfono y mostrarles exactamente quién eres. Y luego tienes que alejarte de cualquiera que siga sin entenderlo. Aquella cena de domingo me costó un matrimonio y la relación con mi familia política. Pero me dio algo más valioso. Me devolvió el respeto por mí mismo, y no cambiaría eso por nada del mundo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Alejandro Martínez. Estaba de pie en el umbral del dormitorio de mi hija, observando cómo la pequeña Lucía apretaba su conejo de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A sus 7 años, era menuda para su edad, con el pelo oscuro por debajo de los hombros y unos ojos en los que, últimamente, se había instalado una tristeza impropia de una niña. «Por favor, papá», susurró. «Por favor, no me obligues a ir». Mi mujer, Cristina, pasó a mi lado para entrar en la habitación. El taconeo de sus zapatos sobre el parqué sonaba como un metrónomo que marcaba los últimos minutos de paz. «Lucía, ya lo hemos hablado», sentenció. «Es el 70 cumpleaños del abuelo Javier. Toda la familia se reunirá en su finca a las afueras de Madrid. No es negociable». «No quiero». La voz de Lucía se quebró en un grito. Se lanzó hacia mí, aferrándose a mis piernas. «Papá, por favor. Me portaré bien. Haré todo lo que quieras». Me puse de cuclillas para encontrarme con la mirada de mi hija. Por dentro, me quedé helado. Lucía siempre había sido tímida, pero esto era algo distinto. En los últimos 3 meses, parecía otra niña. Pesadillas nocturnas, había vuelto a hacerse pis en la cama, rechazaba la comida y entraba en histeria cada vez que mencionábamos visitar a los padres de Cristina. «Cristina, quizá deberíamos». «No». La voz de mi mujer fue tajante, como un latigazo. «No voy a empezar otra vez con esta conversación, Alejandro. Mi madre lleva meses planeando esta fiesta. Lucía solo está caprichosa. Tiene 7 años, mírala. Solo está haciendo un drama». Lucía temblaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. «No quiero que el abuelo». Se cayó de golpe, lanzando una mirada aterrorizada a su madre. «¿Qué el abuelo qué, cariño?». Intenté hablar con la mayor suavidad posible. «Nada», susurró Lucía, quedándose repentinamente inmóvil, como un animalillo asustado. Cristina la agarró del brazo, tirando de ella. «Basta. Salimos en 10 minutos. Ve a lavarte la cara». Llevaba 9 años con Cristina, 8 de ellos casados. Nos conocimos en la escuela técnica, donde yo estudiaba ingeniería eléctrica después de mi paso por la Armada. Ella era magnífica. Segura de sí misma, de una familia influyente del norte del país. Su padre, Javier Escudero, poseía una red de concesionarios de lujo, y su madre, Elena, gestionaba una boutique de élite. Su mundo consistía en recepciones en clubes privados y cenas en villas, un contraste enorme con mi infancia en el sistema de acogida. Había trabajado sin descanso para darnos una vida digna. Ahora tenía mi propio negocio de instalaciones eléctricas, con 15 empleados a mi cargo. Lo había levantado todo desde cero por esta familia. Pero, al mirar a Lucía, sentí un bloque de hielo crecer en mi pecho. Cristina está aterrada de verdad. Podemos saltarnos una fiesta.
Mi mujer se giró hacia mí, con los ojos echando chispas de rabia. La familia es lo primero, Alejandro. Me da igual la fase tonta por la que esté pasando Lucía. Mis padres siempre han sido generosos con nosotros. Mi padre te dio el capital inicial cuando abriste la empresa. Lo menos que podemos hacer es presentarnos en su aniversario. Esa deuda. Siempre la recordaba. Hacía mucho que había devuelto hasta el último céntimo con intereses, pero Cristina lo usaba como un arma cada vez que yo cuestionaba la autoridad de su familia. No pido cancelarlo todo, dije con cautela. Propongo que Lucía y yo nos quedemos en casa. Diles a tus padres que se siente mal. ¿Y cómo voy a quedar yo? ¿Qué clase de madre pareceré? Su rostro, perfectamente maquillado, se distorsionó por el enfado. No. Vamos toda la familia, y punto. Arrastró a Lucía al baño. Oí los sollozos de mi hija tras la puerta cerrada y la voz cortante de Cristina exigiéndole que dejara de comportarse como un bebé. Saqué el teléfono y envié un mensaje a mi amigo Omar, dueño de una agencia de seguridad. Solo comprobando, ¿sigue todo en pie para la instalación de la semana que viene? La respuesta llegó rápido. Todo en pie. ¿Tú cómo estás? No suenas como siempre. Me quedé mirando el mensaje y luego borré mi borrador de respuesta. ¿Qué podía decir? Mi intuición gritaba que algo terrible estaba pasando, pero no tenía pruebas. Solo una niña muerta de miedo y una mujer que se negaba a escuchar. Media hora después ya estábamos en el coche. Lucía iba sentada atrás, silenciosa, mirando por la ventana con ojos vacíos. Llevaba un vestido rosa que Cristina había elegido, el pelo perfectamente peinado y recogido con un lazo. Parecía una muñeca de porcelana ideal. Capté su mirada en el espejo retrovisor. Lucía, si me necesitas, estoy aquí. Tienes tu teléfono, ¿verdad? Cristina me lanzó una mirada venenosa. No va a llevar el teléfono a una fiesta familiar. Es ridículo. Tiene 7 años. Los niños de ahora tienen móvil. No en casa de mis padres. Tienen normas sobre los aparatos durante la convivencia familiar. Cristina estiró la mano hacia atrás. El teléfono, Lucía. Rápido. Con dedos temblorosos, Lucía le tendió la vieja concha que yo le había dado para emergencias. La casa de los Escudero estaba en una urbanización exclusiva a las afueras de Madrid. Una villa lujosa con columnas y una entrada circular ya llena de coches de alta gama. Aparqué en la calle y caminamos hacia la casa. El propio Javier Escudero abrió la puerta. Un hombre alto, de pelo canoso y una sonrisa amplia que nunca llegaba a sus ojos. En su juventud había jugado al fútbol y aún conservaba esa seguridad agresiva en cada movimiento. Pero si es mi nieta favorita. Lucía se quedó literalmente petrificada. Sentí como su pequeña mano se clavaba en mi palma. Vamos, ve a darle un abrazo al abuelo, dijo Javier, abriendo los brazos de par en par. Lucía no se movió. Sentía la tensión en cada músculo de su pequeño cuerpo. Cristina soltó una risa nerviosa. Hoy está un poco tímida. No pasa nada, pronunció Javier con voz melosa. Ya vendrá conmigo cuando esté lista. Tenemos toda la tarde por delante. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi algo entre el desafío y la burla. Dentro, la casa estaba llena de parientes. Elena Escudero apareció ante nosotros envuelta en una nube de perfume caro, abrazando a Cristina y apenas rozando mi mejilla con un beso de cortesía. ¡Qué alegría que hayáis venido! Alejandro, los hombres están en la terraza. Cristina, necesito tu ayuda en la cocina. Lucía se aferró a mi mano como a un salvavidas. ¿Puede Lucía quedarse conmigo? Pregunté. La sonrisa de Elena se volvió tensa. No seas tonto. Los niños están jugando en la sala de juegos de la planta baja.
Lucía sabe dónde está. En realidad, preferiría. Alejandro. El tono de Cristina sonó como una advertencia. Deja que juegue con sus primos. En ese momento apareció el hermano de Cristina, Diego. A las 2 de la tarde ya estaba visiblemente alegre por el alcohol. «Hey, pequeña Lucía. ¿Quieres ver el billar nuevo que ha comprado el abuelo?» Antes de que pudiera objetar, Diego cogió en brazos a una Lucía que se resistía. «Vamos, bicho». «Diego, ponla en el suelo», dije con dureza. Todo el mundo se calló. El rostro de Elena se volvió gélido. ¿Algún problema, Alejandro? Sentí el peso de 20 pares de ojos sobre mí. Esta familia nunca terminó de aceptarme. El chico del hospicio que tuvo suerte al casarse bien. Cristina siempre me suplicaba que intentara encajar y no causara problemas. Ningún problema, solté finalmente. Solo pensaba que Lucía estaría más cómoda. Los niños siempre juegan abajo durante las fiestas, interrumpió Elena con firmeza. Es la tradición. Se lo pasan mejor así. Diego llevó a Lucía hacia la puerta de la planta del sótano. Ella me miró y en sus ojos había una súplica. Y después, la puerta se cerró. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Apuré una cerveza en la terraza, manteniendo conversaciones vacías con los socios de Javier. Cada 15 minutos buscaba una excusa para entrar en la casa, intentando llegar a la sala de juegos, pero siempre me interceptaban. O Elena necesitaba mover unas sillas, o Javier quería enseñarme su coche nuevo, o Diego venía con rollos sobre inversiones increíbles. A las 4:30, finalmente, logré llegar a la puerta. Desde abajo se oían gritos y risas infantiles, pero no oía la voz de Lucía. Bajé las escaleras. 5 niños jugaban a la consola. Lucía no estaba entre ellos. ¿Dónde está mi hija? Le pregunté a mi sobrino, un chaval regordete de 10 años. No sé. Hace rato que no la veo. El corazón me empezó a latir más rápido. Subí las escaleras corriendo, apartando a los invitados. Cristina estaba en el comedor, decorando la tarta con su madre. Cristina. ¿Dónde está Lucía? Abajo con los demás niños. ¿De qué hablas? No está allí. ¿Dónde está? Cristina intercambió una mirada rápida con Elena. Estará en el baño. Deja de entrar en pánico. ¿En cuál exactamente? Alejandro, me estás avergonzando. Está bien. Revisé los 3 baños de la planta principal. Vacíos. La gente se congregaba en el salón para sacar la tarta. Subí a la segunda planta, a pesar de los gritos de Elena diciendo que los invitados no tenían permitido subir. 4 dormitorios. Vacíos. Y entonces lo oí. Un sonido sordo, ahogado, proveniente del dormitorio principal al fondo del pasillo. Abrí la puerta de par en par. Javier Escudero estaba sentado en el borde de la cama. Lucía estaba frente a él. Su vestido rosa estaba arrugado, el lazo había desaparecido. Su rostro estaba pálido, ausente, y las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin hacer ruido. Javier levantó la cabeza con calma. Ah, aquí estás. Lucía se encontraba un poco mal y la he traído aquí, donde hay más tranquilidad. Cada instinto que desarrollé durante mis años de servicio en el ejército gritó peligro. La mano de Javier descansaba sobre el hombro de Lucía. Con demasiada propiedad. Con demasiada familiaridad. Lucía, ven aquí, dije en voz baja. Se lanzó hacia mí como si su vida dependiera de ello y escondió la cara en mi pecho. Temblaba tanto que le castañeaban los dientes. La cogí en brazos, apretándola contra mí. Nos vamos. Ahora mismo. Espera un momento, Javier se levantó. No me detuve a escuchar.
Bajé con Lucía en brazos, pasando por delante de los invitados impactados y de los gritos de protesta de Cristina. La abroché en su silla y arranqué a toda prisa. Papá. La voz de Lucía era minúscula. Estás a salvo, cariño. Estoy contigo. Me duele la tripa. Vamos al hospital. Todo va a salir bien. No se lo digas a mamá. Por favor, no se lo digas a mamá. Eso me dejó helado. ¿Por qué, pequeña? Pero Lucía cerró los ojos, sumergiéndose en algún lugar profundo dentro de sí misma. Conduje hasta el hospital Nuestra Señora, donde trabajaba como pediatra una conocida mía, Patricia López. El año pasado le había reformado la instalación eléctrica de su casa y manteníamos el contacto. Si alguien podía ayudar sin hacer preguntas innecesarias, era ella. Entré en urgencias. La enfermera de guardia, al ver mi cara, llamó inmediatamente a Patricia. Apareció en un minuto y su mirada profesional evaluó la situación al instante. Alejandro, ¿qué ha pasado? No lo sé con seguridad. Necesito que la examinen. Y necesito documentarlo todo. Absolutamente todo. Patricia me miró a los ojos, y en ese gesto hubo una comprensión amarga. Box 3. Ven conmigo. 2 horas después, estaba sentado en un pequeño despacho de consultas. Mis manos estaban tan apretadas que los nudillos me dolían. Patricia había llamado a la doctora Martínez, experta en medicina forense de menores. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con ojos bondadosos pero serios, se sentó frente a mí. Señor Martínez, voy a ser directa. Su hija ha sufrido abusos sexuales. Basándome en las pruebas físicas y en sus propias palabras, esto ha sucedido durante al menos 3 meses. La habitación empezó a dar vueltas. Me quedé sin aliento. ¿Ha dicho algún nombre? Mi voz sonaba extraña. Sí. Ha nombrado al abuelo, Javier Escudero. El mundo se derrumbó. ¿Cómo de grave es? Lo suficiente como para que esté obligada por ley a contactar inmediatamente con servicios sociales y con la policía. Ya lo he hecho. Hay una detective de camino. Me levanté de golpe, necesitaba moverme, necesitaba golpear algo, destruir algo. Ella me lo suplicó. Me suplicó no ir allí. No es culpa suya. Aún así la obligué. Mi mujer la obligó. La expresión de la doctora cambió. Señor Martínez. Durante el examen, Lucía ha dicho algo que me preocupa. Ha dicho. Mamá lo sabe. Mamá me dijo que tenía que ser buena con el abuelo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier impacto físico. ¿Qué? No puedo confirmar que sabía su mujer y que no. Eso lo decidirá la investigación. Pero era mi deber transmitirle sus palabras. En ese momento, Patricia entró en la sala. Alejandro, hay algo más. Tienes que ver esto. Me tendió su teléfono. Después de que te fueras de la fiesta, me ha llamado una conocida. Es vecina de los Escudero y estaba en el cumpleaños. Se llama Isabel. Vio cómo te ibas con Lucía y se preocupó muchísimo. Llevaba meses sospechando que algo no iba bien. ¿Qué ha visto? Lucía no ha sido la primera, Alejandro. Isabel vio a Javier con otra nieta hace 2 años. Se lo comunicó a Elena Escudero. ¿Y qué hizo Elena? Según Isabel, Elena le dijo que no se metiera en asuntos ajenos y le prohibió volver a acercarse a su familia. Isabel ha estado atormentada por la culpa todo este tiempo. Me desplomé de nuevo en la silla. Toda la familia de mi mujer. Ellos lo sabían. Isabel está dispuesta a testificar, añadió Patricia. Ha llevado un registro. Fechas, horas, todo lo que ha visto. Le tiene pánico a Escudero,
Javier la amenazó con denunciarla por calumnias, pero ahora no puede callar más. Llamaron a la puerta. Entró una mujer de unos 40 años con mirada afilada. ¿Señor Martínez? Soy la detective Débora Vázquez. Necesito hablar con usted sobre su hija. La detective Débora Vázquez me llevó a una pequeña sala de interrogatorios privada. Sus movimientos eran precisos, el rostro endurecido por años de ver lo peor de la sociedad madrileña. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta. Alejandro, necesito que me escuches con mucha atención, dijo en voz baja. Javier Escudero no es solo un empresario rico. Es un hombre con contactos en la Audiencia Nacional, en el Ayuntamiento y en la Jefatura de Policía. Si vamos a hundirlo, no podemos cometer ni un solo error procesal. Lo que mi hija ha dicho. Empecé a decir, pero se me quebró la voz. Lo que Lucía ha dicho es suficiente para abrir una investigación, pero necesitamos pruebas físicas y testimonios sólidos. El informe de la doctora Martínez es demoledor. Pero ahora mismo, su esposa está afuera, en la sala de espera, con 2 abogados de la familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cristina ya estaba aquí. Y no venía sola. Ella no puede ver a Lucía, dije, sintiendo que la rabia volvía a hervir en mi sangre. Si sabía lo que estaba pasando. Si lo permitió. Legalmente, ella sigue siendo su madre y no hay una orden judicial que le impida el contacto, explicó Débora. A menos que usted solicite medidas cautelares urgentes. Dado el testimonio de la niña sobre la posible complicidad de la madre, puedo solicitar una orden de alejamiento temporal mientras Servicios Sociales evalúa el entorno familiar. Hágalo. Por favor, hágalo ahora. Salí del despacho directo a la sala de espera. Cristina estaba allí, impecable en su traje de diseño, flanqueada por 2 hombres de gris que sostenían maletines de piel. Parecía más preocupada por el escándalo que por el estado de su hija. Alejandro, por fin, dijo ella, acercándose. ¿Qué es esta locura? Los abogados dicen que has hecho acusaciones gravísimas. Mi padre está devastado. ¿Tienes idea del daño que estás haciendo a la reputación de la familia? La miré como si fuera una extraña. ¿Dónde estaba la mujer de la que me había enamorado? ¿En qué momento el apellido Escudero se había vuelto más importante que la vida de nuestra hija? Lucía está en una cama de hospital, Cristina. Tiene lesiones físicas. Ha nombrado a tu padre. Y ha dicho que tú lo sabías. Cristina palideció un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Lucía es una niña con una imaginación hiperactiva. Ha estado confundida últimamente. Ha estado aterrada. Rugí, ignorando las miradas de los presentes. Aterrada de ir a esa casa. Y tú la obligaste. Uno de los abogados dio un paso al frente. Señor Martínez, le sugiero que cuide sus palabras. Estamos hablando de una calumnia que puede costarle muy caro. El señor Escudero es un ciudadano ejemplar. El señor Escudero es un monstruo, le interrumpí. Y si vuelven a mencionar su nombre en mi presencia, olvidaré que estamos en un hospital. Débora Vázquez intervino en ese momento. Señor Escudero, debido a las declaraciones de la menor y a los indicios de riesgo, se ha tramitado una orden de alejamiento de urgencia. Usted no puede acercarse a Lucía ni a su domicilio habitual hasta que el juez de guardia dicte lo contrario. Por favor, abandonen el hospital. Esto es ridículo. Gritó Cristina. Soy su madre. Alejandro, no permitas esto. Vete, Cristina, dije fríamente. Ve con tu padre. Asegúrate de que tenga un buen abogado, porque voy a usar cada euro que he ganado, cada contacto que tengo y cada gramo de mi energía para que pase el resto de su vida en la cárcel de Soto del Real. Cuando se fueron, el silencio en el pasillo me pareció sepulcral. Regresé a la habitación de Lucía. Estaba dormida,
conectada a un monitor que pitaba rítmicamente. Parecía tan pequeña en esa cama de hospital. Esa noche no dormí. Pasé las horas contactando a Omar. Necesito que vigiles mi casa y que pongas a 2 de tus mejores hombres en la puerta de la habitación de mi hija, le dije por teléfono. No me fío de la policía local. Los Escudero tienen a mucha gente en nómina. Hecho, Alejandro. Estaremos allí en 20 minutos, respondió Omar. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Isabel, la vecina de los Escudero de la que me habló Patricia. Alejandro. Lo siento tanto, sollozaba al otro lado de la línea. Debí hablar antes. Tengo fotos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Fotos de qué, Isabel? De lo que pasaba en el jardín de la villa. Y tengo copias de los correos que le envié a Elena Escudero hace 2 años advirtiéndole sobre Javier. Ella me amenazó con arruinar mi negocio si decía algo. Pero ya no tengo miedo. Mi hija también tiene la edad de Lucía. No puedo seguir viviendo con esto. Isabel, escucha. Necesito que esas pruebas lleguen a la detective Vázquez. Ella es de confianza. Lo haré. Pero ten cuidado, Alejandro. Javier está moviendo hilos. Han dicho en las noticias que hay un incidente familiar y que tú estás sufriendo un brote psicótico. Están intentando invalidar tu testimonio. Colgué el teléfono, sintiendo una náusea profunda. La maquinaria de los Escudero ya estaba en marcha. Intentarían presentarme como un padre inestable que secuestró a su hija del cumpleaños. Pero no contaban con algo. Yo no era el chico huérfano e indefenso que conocieron hace 10 años. Ahora era un hombre que lo tenía todo que perder y nada que temer. Fui al despacho de la doctora Martínez. Necesito el informe completo de toxicología de Lucía, pedí. ¿Por qué, Alejandro? Porque ayer, antes de salir de la fiesta, noté que Lucía estaba demasiado ausente. No solo asustada, sino sedada. La doctora Martínez frunció el ceño y revisó los resultados preliminares en su ordenador. Sus ojos se abrieron de par en par. Tienes razón. Hay trazas de benzodiazepinas en su sangre. Un sedante potente, Alejandro. A una niña de 7 años. Se lo dieron para que no gritara. O para que no recordara, concluí, sintiendo que el mundo se volvía oscuro. ¿Quién preparó su bebida ayer? Eso tendrá que determinarlo la policía. Salí del hospital y fui directo a mi oficina. Necesitaba revisar las cuentas. Sabía que Javier Escudero había estado lavando dinero a través de una de sus empresas de automoción, me lo había comentado una vez, borracho, creyendo que yo era de los suyos. En aquel entonces no le di importancia, pero ahora. Ahora ese sería el clavo final en su ataúd. Si la justicia por el abuso era lenta, la justicia por delitos fiscales en España podía ser implacable si se presentaban las pruebas adecuadas a la agencia tributaria. Llamé a mi contable, un hombre meticuloso llamado Rafael. Rafael, necesito que analices cada factura de los trabajos que hicimos para el Grupo Escudero en los últimos 5 años. Busca cualquier discrepancia, cualquier pago en B, cualquier cosa que huela a podrido. Alejandro, eso es mucho trabajo. ¿Pasa algo? Pasa que voy a desmantelar un imperio, Rafael. Y necesito que me ayudes a poner los explosivos. Mientras tanto, en el hospital, Lucía se despertó. Sus ojos buscaron los míos y, por primera vez en meses, no vi solo miedo. Vi alivio. Papá. ¿Ya no tengo que volver a la casa de los abuelos? Me senté a su lado y le tomé la mano con suavidad. Nunca más, Lucía. Te lo prometo por mi vida. Nadie volverá a hacerte daño. Mamá se enfadará, susurró ella. Mamá ya no manda aquí, mi amor. Ahora solo importas tú.
Esa tarde, la detective Vázquez volvió con noticias. Habían registrado la villa de los Escudero. No habían encontrado a Javier, se había ido de viaje de negocios a Marbella. Pero habían encontrado algo más. Un sistema de cámaras ocultas en la habitación de invitados y en la sala de juegos del sótano. El servidor central ha sido borrado, dijo Débora con frustración. Pero nuestros técnicos están intentando recuperar los datos. No se molesten, dije, sacando una pequeña unidad USB de mi bolsillo. Cuando instalé el sistema de iluminación inteligente en esa villa el año pasado, Javier me pidió que lo conectara a su red de seguridad. Creé una copia de seguridad automática en la nube por protocolo de mantenimiento. Él nunca lo supo. Débora me miró, sorprendida. ¿Me estás diciendo que tienes acceso a las grabaciones? Tengo acceso a todo, Débora. Incluyendo lo que pasó ayer en la habitación principal. Entregué la unidad USB a la detective Vázquez. En ese pequeño trozo de plástico estaba la caída de la dinastía Escudero. Débora la conectó a su portátil y, tras unos minutos de silencio tenso, su rostro se transformó. Lo que vimos en la pantalla no solo era una prueba de abuso, era una prueba de la absoluta falta de humanidad de Javier y de la complicidad silenciosa de Elena. Con esto, dijo Débora con voz gélida, no solo irá a prisión. Se quedará allí para siempre. Pero Javier Escudero no se iba a rendir sin luchar. Esa misma tarde, mientras yo estaba con Lucía en el hospital, recibí una notificación en mi móvil. Mi cuenta bancaria personal y las cuentas de mi empresa habían sido bloqueadas por una supuesta investigación por irregularidades fiscales. Cristina había movido sus hilos. Poco después, mi abogado me llamó, frenético. Alejandro, el equipo legal de los Escudero ha presentado una demanda civil contra ti. Te acusan de alienación parental y de haber drogado a Lucía tú mismo para incriminar a Javier. Han conseguido que un juez de instrucción amigo de la familia firme una orden de comparecencia inmediata. Que vengan, respondí con calma. Estoy en el hospital con 3 guardaespaldas armados y una detective de la Policía Nacional. Sin embargo, el ataque más bajo estaba por llegar. Esa noche, los principales canales de noticias locales empezaron a difundir una historia. Empresario hecho a sí mismo sufre brote psicótico y mantiene a su hija como rehén en un hospital. Publicaron fotos mías de cuando era adolescente en el centro de menores, intentando pintarme como un criminal inestable. Miré a Lucía, que dormía profundamente gracias a la medicación. Ella era lo único que importaba. Al día siguiente, la policía local, que seguía órdenes de intereses oscuros, intentó entrar en la habitación para escoltar a Lucía de vuelta con su madre. Mis hombres, los veteranos de Omar, bloquearon la puerta. El hospital se convirtió en una zona de guerra diplomática. Fue entonces cuando decidí jugar mi última carta. Llamé a Rafael, mi contable. Rafael, ¿tienes lo que te pedí? Sí, Alejandro. Y es peor de lo que pensábamos. Javier no solo lava dinero de sus concesionarios. Está moviendo fondos de una red de casinos ilegales en la Costa del Sol. Y aquí está el detalle. Hay transferencias directas a la cuenta de la Fundación de Beneficencia que dirige Elena Escudero. Y pagos mensuales a un alto mando de la Policía Local de Madrid. Envíalo todo a la Agencia Tributaria y a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. Pero no lo hagas de forma anónima. Hazlo en mi nombre. A las 2 horas, el ambiente cambió. La UDEF entró en juego, y los contactos de Javier en la policía local se evaporaron al instante. Nadie quiere hundirse con un barco que se quema por corrupción fiscal y abusos infantiles. Mientras tanto, en un programa de televisión nacional en horario de máxima audiencia, apareció Isabel, la vecina. Llevaba consigo las grabaciones y los correos electrónicos. Su testimonio rompió la presa de silencio. En cuestión de minutos, el hashtag Justicia para Lucía se hizo viral en toda España.
Javier Escudero fue detenido en una gasolinera cerca de la frontera con Portugal. Intentaba huir en un coche alquilado con 200.000 euros en efectivo. Elena Escudero fue arrestada en su boutique de la calle Serrano, acusada de encubrimiento y blanqueo de capitales. Y luego estaba Cristina. Ella vino al hospital una última vez, ya sin abogados y con el rostro desencajado por el llanto. Alejandro, por favor. Yo no sabía que era tan grave. Yo solo quería proteger el honor de la familia. El honor no existe en una casa donde se lastima a los niños, Cristina, le dije, impidiéndole el paso. Elegiste el apellido de tu padre antes que la seguridad de tu hija. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Le entregué los papeles del divorcio y una copia de la demanda por negligencia criminal que mis abogados habían redactado. No vuelvas a acercarte a nosotros. Nunca. 6 meses después. Vivimos en una pequeña casa cerca de Valencia, frente al mar Mediterráneo. Vendí mi empresa en Madrid y abrí una nueva aquí, más pequeña, más tranquila. Lucía está yendo a terapia 3 veces por semana con una especialista increíble llamada Carmen. El proceso judicial fue largo y doloroso, pero terminó con una sentencia histórica. Javier Escudero fue condenado a 45 años de prisión. Debido a su edad y a la gravedad de los delitos, lo más probable es que muera tras las rejas en la cárcel de Extremera. Elena recibió 8 años por encubrimiento y delitos financieros. Cristina perdió la patria potestad y fue condenada a 2 años de servicios sociales y libertad vigilada por negligencia. Hoy es un domingo soleado. Lucía está en la orilla, recogiendo conchas con su nuevo perro, un Golden Retriever llamado Rayo. Se ríe. Es un sonido que hace un año pensaba que nunca volvería a escuchar. Me senté en la arena con una cerveza bien fría y miré el horizonte. Me sentía cansado, con cicatrices emocionales que tardarían años en cerrar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía paz. Hice lo que tenía que hacer. Destruí un imperio para salvar a una persona. Y lo volvería a hacer 1000 veces más. Lucía corrió hacia mí, con la cara iluminada por el sol. Mira, papá. He encontrado una estrella de mar. La levanté en brazos y la estreché contra mi pecho. Es preciosa, cariño. Como tú. La justicia en España puede ser lenta y a veces parece que favorece a los que tienen dinero, pero aprendí que cuando la verdad es tan brillante como el sol de Valencia, no hay sombra lo suficientemente grande como para ocultarla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.